Comenzamos entonces nuestro tema de hoy. Ahí vamos a leer algunos versículos que tienen que ver con el asunto. El título de hoy es Lo que has pedido, ya lo has recibido. Lo que has pedido, ya lo has recibido. La oración de fe como actitud y carácter constante en tu vida. El texto base es en Marcos capítulo 11 versículo 24. Por eso les digo, dice en Marcos 11 24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Lo repito, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Impresionante, ¿verdad? O sea, hay un juego de verbos y de tiempos ilógicos, ¿verdad? Crean que ya han recibido en tiempo pasado, ¿verdad? Todo lo que estén pidiendo en tiempo presente en oración y lo obtendrán en tiempo futuro. Acerca de lo que pedimos a Dios, el famoso predicador y teólogo Charles Spurgeon dijo en uno de sus mensajes dominicales: ahora la convicción de mi propia alma es que la oración es el mayor poder en el universo entero, que tienen una fuerza más omnipotente que la electricidad, que la atracción, que la gravedad o que cualquier otra fuerza de esas secretas que los hombres han llamado por nombres, pero que no entienden. La oración tiene una influencia tan invariable, tan segura, verdadera, tan palpable sobre el universo entero como cualquiera de las leyes de la materia. Esto es lo que dijo Charles Spurgeon acerca de la oración. Y como nuestro tema de hoy es lo que has pedido, ya lo has recibido. Entonces vamos a ver cuatro puntos importantes para que se haga vida en nosotros este versículo, ¿verdad? Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Spurgeon estaba hablando de lo poderosa que es esta fuerza de la oración y la oración de fe. Qué importante es que nosotros no caigamos en el error de orar porque tenemos que orar, porque hay un cargo de conciencia, porque el pastor me dijo, porque es lo que me han enseñado en la iglesia, porque es lo que dice la Biblia, entonces tengo que orar. Entonces se vuelven aquellas oraciones a la fuerza, aquella oración que no se disfruta, aquella oración que se hace de alguna manera, aunque sea muy sincera, de una forma costumbrista, tradicional, religiosa, porque tengo una moral, una conciencia moral que me hace sentirme mal si no lo hago. Entonces es una oración a la fuerza, sería algo así como reunirse uno con la novia los días sábados antes de casarse, ¿verdad? Por supuesto, cuando uno está con aquel deseo de formar hogar. Ir a ver a la novia porque le toca ir a verla, porque es el día o los días que la ve, de tal a tal hora, y entonces ya se vuelve una costumbre, se vuelve una tradición, se vuelve una obligación y en determinado momento una carga. Entonces, podemos imaginarnos nosotros que aquellos que caen en esa trampa puedan tener una oración seca, árida, una oración que ya no se disfruta, que cuando la persona se levanta de orar, se levanta con más cargas de las que tenía. No tuvo un deleite en la intimidad con Dios, no hubo un amorío, no hubo un momento de complacencia, no se busca constantemente ya más esa oración porque se anhela, porque se espera, porque se pasa tan bien con Dios. No, al contrario, es tengo que orar. Y obviamente esas oraciones muchas veces no pasan del techo. Esas oraciones son oraciones estériles, no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque aquello en lo que tú realmente no crees con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu pasión, aquello que tú buscas con emoción, realmente no es aquello en lo que no tienes fe. Eso no va a pasar. Recuérdense ustedes que la llave universal para comprender el carácter de Dios es la fe. Así lo decidió él, así es su forma de ser. Él decidió no verse. Si él hubiera querido que no tuviéramos fe, pues entonces él estaría presente frente a nosotros todo el tiempo. Pero él decidió no verse, ponernos en una dimensión material distinta, aparte de la dimensión espiritual, para que no pudiéramos verlo y entonces pudiéramos creerle por lo que nos prometió.
por su palabra, por sus promesas. Ese es el lenguaje de Dios. Entonces, nosotros tenemos que cambiar un poco la sintonía para que esta oración empiece a ser distinta, que esta oración empecemos a disfrutarla, que esa oración sea trascendente en nuestra vida, que sea parte, como dice el subtítulo, la oración de fe como actitud y carácter constante en tu vida. Esa fe es parte, es la actitud que debe nacer que como un fruto del Espíritu en ti. Esa fe, esa convicción, ese carácter constante de desear estar con Dios. Veamos entonces el primer punto que yo quiero compartirles a ustedes. Es la base de la oración de fe, es la confianza en Dios. Veamos lo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 6. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque quien duda es como una ola de mar que el viento arrastra de un lado a otro. O sea que la base de la oración de fe es la confianza en Dios. Si yo confío en Él como una persona, como la persona de personas, como la persona que no me va a fallar, como la persona que me ha cumplido las promesas, como la persona perfecta en la cual no hay engaño ni hay defecto, como la persona que es fiel por excelencia, que es el sí y el amén, que siempre está incondicional para mí, que tiene misericordia, que es amoroso. Si yo conozco personalmente a Dios, si yo conozco su carácter, si yo sé que puedo confiar en Él profundamente en mi corazón, si yo tengo una relación íntima con Él, entonces mi oración va a ser una oración de fe basada en la confianza que yo le tengo a Dios. Es como si tú entras a un cuarto o a una oficina en donde está una persona muy conocida tuya, una persona en la que confías, una persona con la que has hecho negocios, una persona que sabes que esperas lo mejor de ellas, conoces perfectamente el carácter de esa persona y esa persona te conoce a ti y tú hasta sientes alegría de estar con esa persona y sentarte a platicar de las cosas personales, de los negocios. Tú sabes que el resultado final de esa plática va a ser un beneficio para ti y también para la otra persona porque las relaciones de afecto son mutuas. Y entonces, ¿qué esperas tú? Que la cosa que le pidas, el asunto que tú le pidas a esa persona, si esa persona tiene el poder de hacerlo por ti, el favor que tú le quieras pedir, tú sabes por la confianza que le tienes, cuando sales de ese lugar y cierras la puerta y dices adiós, vas con una sonrisa marcada en el rostro. ¿Por qué? Porque sabes que la persona te dijo, sí, con mucho gusto, yo lo voy a hacer por ti. Claro que sí, cuenta conmigo, yo voy a hacerte el favor, no te preocupes. Entonces hay una alegría de haberse reunido, hay un éxito, hay una fe interior, hay una esperanza enorme. ¿Cómo sales tú después de una oración? ¿Crees en la fidelidad de Dios más allá de lo que ves? ¿De verdad tienes confianza en Dios? Porque esta es la clave. Pero pida con fe, dice Santiago, no dudando nada, porque quien duda es como una ola de mar que el viento arrastra de un lado a otro. Claro, una persona que le pide a Dios, no teniendo esa confianza en Dios, dudando, esa persona al día siguiente mejor va a pedir otra cosa y la otra semana otra esa persona tiene una duda interna que no lo deja avanzar. Esas oraciones, mis queridos amigos, no van a tener contestación, son pura pérdida de tiempo. Mejor reflexionemos antes de orar. Tomémonos un tiempo, pensemos, ¿creo verdaderamente hay una fidelidad de Dios más allá de lo que veo? El enfoque de esto es que la fe es la certeza de que Dios es fiel y poderoso para cumplir lo que ha prometido. Antes de recibir la respuesta debemos confiar en su carácter. Entonces, este primer punto lo habremos superado, que es la base de la oración de fe, es la confianza en Dios. Quédate con esa reflexión y esa pregunta. ¿Crees en la fidelidad de Dios más allá de lo que ves, más allá de lo que ven tus ojos? ¿Está esa fe? Si tú dices, sí, sí tengo esa fe, entonces tu oración va a cambiar. Vas a empezar a tener una confianza y una certeza en Dios
y tu oración va a ser como esa que usamos, que está en nuestro título de hoy. Lo que has pedido ya lo has recibido. Habrás tú ya recibido por la fe aquello que estás pidiendo. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Nos lo está diciendo Marcos, el Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos. Nos está dando una clave Jesucristo. Nos está diciendo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Ya vieron ustedes qué importante es ese punto número uno? Vamos al punto número dos. La oración efectiva, pidiendo según su voluntad. Esa oración efectiva va a ser cuando nosotros nos alineemos con lo que Dios quiere. La oración no va a ser efectiva cuando estemos pidiendo mal. No se trata solo de pedir, sino de alinear nuestro corazón con la voluntad divina. Veamos lo que dice en Primera Juan, capítulo 5 versículo 14. Primera carta de Juan, capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la clave de esta oración, de este versículo? Es si pedimos algo según su voluntad. Hay un sí, hay una condicionante. No es pedir lo que yo crea, no es pedir lo que a mí se me ocurra, lo que mi buen deseo personal requiera. No, tengo que pasarlo por el filtro de la voluntad de Dios. Tengo que saber bíblicamente si lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios. Tengo que conocer el carácter de Dios, que es un Dios de orden, que me da normas, que me da edictos, que me da ordenanzas, que ordena mis pasos. Estoy seguro, puedo reflexionar yo, que mis peticiones están alineadas con los principios y planes de Dios. ¿Estás tú seguro que lo que estás pidiendo ahorita, que esa oración que pusiste ahí en Men Praying, está alineada con los principios y planes de Dios? Si es así, habrás superado este segundo punto, que la oración efectiva es aquella que pide según la voluntad de Dios. A veces tenemos una gran duda si lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Entonces yo te aconsejo que medites acerca de esto, porque eso va a hacer que tu oración sea estéril. Si tú tienes duda de que lo que estás pidiendo es la voluntad de Dios, entonces primero debes de pedir la guianza de Dios para saber pedir. No sé si me explico. Si yo voy a pedir con fe, miren ustedes, yo voy a meter mi petición en Mempraying para que mis amigos oren conmigo. Yo voy a hacer una cadena de oración en mi iglesia. Yo le voy a hablar a mi pastor y le voy a decir en el día del servicio de oración, voy a llevarle mi petición y le voy a decir que por favor clamen conmigo con fe hasta que Dios me responda. Si yo voy a agarrar esa fe enorme porque necesito algo, porque a quién voy a acudir, como decía el salmista David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿a quién más vamos a ir? O sea, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Decían los discípulos a Jesús. O sea, nosotros, claro que tenemos derecho como hijos de acercarnos a Dios con nuestra necesidad. Ese es un gran motor de una oración de fe. Si tú sientes que ya no tienes necesidad, hermano, perdóname, pero si tú sientes que ya no tienes ninguna necesidad por la cual pedir, seguramente tu vida de oración debe ser muy triste, muy aburrida, muy apagada, porque no tienes un motor, o sea, no tienes una motivación. Si tú dices, no, pero es que ya todo lo tengo cubierto, ya nada me hace falta. Pero ¿y qué tal, por ejemplo, ya tu fe llegó a su tope? Como para decirle, Señor, dame más fe. O por ejemplo, tus frutos ya llegaron a su tope como para tú decirle, Señor, permíteme dar más frutos para ti. O tu ministerio ya llegó a su límite, como para decirle, Señor, yo quiero que mi ministerio crezca. Yo no sé, hasta la persona más santa y mejor comportada y más correcta y más apegada a Dios, siempre debería tener una petición o más que lo apasionen, algo que te empuje, porque si no, tus oraciones entonces parece que no tienen un propósito. No, es cierto, alguien me podría estar diciendo, Mario, pero la oración no solo se trata de pedir.
No, pero si tú no tienes peticiones a Dios, seguramente tampoco no tienes una vida de oración apasionada y seguramente tu vida de adoración y de agradecimiento no debe ser mucha porque que o estás agradeciendo solo lo mismo o dice en la palabra de Dios que Él nos llama a estar a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero no, ya tu victoria ya se quedó viejita y sigues con la misma victoria y no pasas a más, entonces seguramente también tu vida de oración debe estar estancada. Todo tiene una relación. Tu vida como creyente no debe entrar en un estancamiento. Debes de estar alineado en eso también con la voluntad de Dios. Por eso la oración efectiva es aquella que pide según la voluntad de Dios. Claro que parte de la voluntad de Dios que está implícita en esto es que Dios desea que tú te acerques a Él con necesidad. Ese es parte del deseo de Dios. Que reconozcamos que Él es Dios y que nosotros somos hombres limitados. Que todos los días seamos menesterosos, como decía David, delante de Dios, que todos los días nos humillemos delante de Él reconociendo que tanto nos hace falta. Entonces, ahí está el motor de nuestras peticiones. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. ¿Quieres tú que Dios te oiga y que te responda? Asegúrate de que lo que estás pidiendo está alineado con la voluntad de Dios. Vamos a nuestro siguiente punto número 3. ¿Cómo puedo hacer yo para que esta frase que le da título hoy a nuestra enseñanza sea parte de mi vida, que de veras lo que yo pido ya lo haya recibido? Oh, esa es la clase de fe que yo quiero. Bueno, el punto número 3 nos dice algo bien importante. Declarar con fe, entre paréntesis, oración en acción. Hablar como quien ya recibió. O sea, ¿qué declaras con tu boca? ¿Qué es lo que hablas todos los días? Ya no te estoy hablando solo de hablar con Dios en lo secreto, sino que te estoy hablando tampoco solo de lo que oramos acá en grupo, más allá de lo que hablas con Dios, de lo que hablas en tu grupo de oración, también lo que hablas todos los días, todo el día, porque dice en la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Veamos lo que dice en Marcos 11:23 al respecto de este punto número 3. El que no duda en su corazón, sino que cree que se hará lo que dice, lo obtendrá. Ahí en la segunda parte del versículo dice, sino que cree que se hará lo que dice. Ahí entra nuestra habla, nuestra lengua. Escuchen ustedes, la palabra oración también se utiliza en nuestro idioma castellano, en español, como una oración, ¿sí? El sujeto y el predicado, la oración, ¿sí? Esa palabra es lo que se escribe, pero también es lo que se habla. Oración no solo es lo que le decimos a Dios, oración, lo que volvemos oral con nuestra boca, ¿sí? Lo que decimos. Eso, ¿qué es lo que tú dices todo el día? Esa es parte de tu oración también. ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta? Dice, el que no duda en su corazón, sino que cree que se hará lo que dice, lo obtendrá. Uf, esto está fuerte, esto está fuerte, porque entonces significa que si yo no confieso con fe, con mi boca, que yo ya recibí aquello que yo estoy pidiendo, entonces yo no estoy creyendo. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque aquel que no duda en su corazón, sino que cree que se hará lo que dice, lo obtendrá. O sea, hay una conexión entre tu corazón, tu mente y tu boca. Si tú estás confesando duda, no vas a obtener el resultado de la oración, la respuesta que estás esperando. Si tú estás confesando miedo, no vas a obtener la promesa. Si tú estás confesando cualquier cosa negativa, queja, por ejemplo, no vas a obtener aquello que estás pidiendo. Entonces la palabra te está dando aquí la clave. ¿Sí? Declarar con fe. O sea que es una especie de oración en acción, le puse yo acá. No sé si me explico. En el día yo estoy hablando. Marito, ¿cómo te va? Bien. ¿Y cómo fuiste? ¿Cómo vas con el problema de tu residencia en Estados Unidos? Bien. Yo sé que el Señor ya me la dio. ¡Wow! ¿Y ya te la dieron?
Estamos esperando todavía. En enero vamos a tener los primeros movimientos con la abogada. Ok, pero ya estoy confesando. Lo mismo que en la intimidad. Pedí a Dios con convicción, creyendo que ya me lo dio. Sé que está alineado con la voluntad de Dios. Entonces vengo y en el día, todos los días, lo confieso. ¿Sí? O sea que yo estoy creyendo con mi corazón, con mi mente, pero también con mi boca. Nuestra declaración debe reflejar nuestra fe. No es suficiente orar. Debemos declarar con certeza lo que hemos pedido. Por favor, no vayan a malinterpretar mis palabras, por ejemplo, con el método Silva, esos métodos seculares que dicen la confesión positiva. Es algo así como un autolavado de cerebro. Entonces, como lo digo y lo digo y lo digo, se va a cumplir. No, no es eso. Por favor, eso es aparte. Ese es un método humanista. Ese es un autolavado de coco. No, no, no. Yo no me estoy lavando el coco. Yo estoy confiando en un Dios vivo y verdadero. Yo sé que lo que estoy pidiendo está alineado con mi Dios. Y por eso yo lo estoy declarando, porque así dice la palabra, que si yo lo declaro, que si yo lo creo, que si yo tengo la certeza, entonces va a pasar, porque sé que está alineado con la voluntad de Dios. Eso es distinto, ¿ya se dieron cuenta? Entonces te dejo esta reflexión en el punto 3. ¿Tus palabras reflejan fe o incertidumbre? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo están mis palabras en estos días? ¿Están reflejando fe o están reflejando incertidumbre? Vamos al punto número 4. Perseverar en oración y esperar con paz hasta ver cumplida la promesa. Ese es el punto 4 y final. Perseverar en oración y esperar con paz hasta ver cumplida la promesa. Veamos el versículo clave, es Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Nos está diciendo, a ver, ¿tienen preocupaciones? Sí, ok, cámbienlas. Hagan un trueque, hagan un cambalache, hagan un exchange. Ustedes entreguen sus preocupaciones, ¿sí? Y más bien agarren con fe la oración de fe, ¿sí? Oren y pidan a Dios todo lo que necesitan. O sea, Dios te está diciendo que hagas eso. Intercambia tus preocupaciones por una oración con fe. Sí, dice, no se preocupen por nada. Aquí incluye todo, hermanos. Problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas empresariales, problemas de salud, problemas psicológicos, problemas en el ministerio, cualquier reto que tú tengas en tu vida, porque no hay humano que no tenga problemas. Hay tres lugares en donde podemos estar, ¿verdad? Entrando en una prueba, en medio de una prueba o saliendo de una prueba, así que siempre vamos a tener retos. Pero el Señor nos dice que no nos preocupemos por nada. Pero ¿cómo? Se sería muy irresponsable yo no preocuparme, porque somos así, los latinos somos muy especialmente así, preocupones, ¿verdad? Y sentimos, malinterpretamos la preocupación como si fuera el ser responsables, ¿sí? O sea, lo más responsable que puedo hacer si tengo un problema es preocuparme. Eso es lo responsable, porque si no me preocupas, pues soy un irresponsable. Hermano, estás equivocado. Si tú piensas así, estás pensando como la abuelita te enseñó y seguramente no era cristiana. Esto es lo que Dios te enseñó. No te preocupes por nada. Mejor ora y pídele a Dios todo lo que necesites y sea agradecido. ¿Cuál es el enfoque entonces? La paciencia, la paz, la gratitud son claves mientras esperamos el cumplimiento de la respuesta. Agradecer incluso antes de recibir fortalece nuestra fe. ¿Qué reflexión debemos de tener acá en este cuarto punto? ¿Eres persistente en la oración de fe? Incluso si la respuesta parece tardarse. ¿Estás creyendo? ¿Mantienes tu oración siempre sin desmayar? Lo que tú respondas es bien importante. Entonces vamos a nuestra conclusión. La fe no es una emoción, es una decisión. Al confiar en Dios, oramos con valentía y hablamos con certeza. Dios honra la fe que se sostiene en su palabra. No es un acto mágico, sino una revelación viva con Él. ¿Cómo puedo aplicar, Mario, esta enseñanza a mi vida? ¿Cómo puedo
aplicarla. Dame algunos puntos para que yo pueda tomar nota y generar un cambio en mi vida. Ok, hagamos una aplicación práctica así rapidito de 5 puntos. Número uno, identifica una necesidad específica y preséntala a Dios en oración. ¿Sí? Ten tu cuaderno ahí de tus peticiones, ese santo cuaderno de peticiones, y que se va a volver automáticamente también un cuaderno o una libreta de notas de acciones de gracias. ¿Por qué? Porque ahí donde estén apuntadas sus peticiones, va a haber un día en que te van a cumplir la respuesta y tú vas a convertir esa petición en una acción de gracias. Número dos, busca versículos bíblicos relacionados con tu petición y medítalos diariamente. Entonces, busca esa sustentación de la palabra. Qué importante es que le echemos ese combustible, esa gasolina a nuestra oración de la fe que nos da la palabra. Entonces, busca versículos bíblicos relacionados con tu petición y medítalos diariamente. Por ejemplo, estoy pidiendo que me sanen de una enfermedad que me está acosando. Y tengo un versículo que dice, por sus llagas hemos sido sanados. Entonces tengo ese versículo y lo medito, lo leo, lo tengo presente. Busca entonces esta correlación ahí en tu diario de oración. Número tres, aplicación práctica. Declara con fe lo que has pedido, evitando la duda o la queja. ¿Verdad? Ya lo hablamos. Hay que decirlo, hay que hablar con fe. ¿Cómo te va con tu problema? Bien, ya el Señor lo hizo. Pero ¿y cómo que ya se resolvió? Si estamos esperando en el Señor, pero ya Él lo hizo, porque en la palabra de Dios dice que Él formó las cosas antes de la fundación del mundo para que caminásemos sobre ellas, y yo creo eso. Muy bien. Número cuatro, escribe un diario de gratitud, agradeciendo por la respuesta, aunque aún no la veas. Entonces es el mismo diario de petición y de gratitud. Número cinco, comparte un testimonio con otros sobre cómo Dios está obrando en tu vida. Cuando tú compartes un testimonio, te estás asegurando de no olvidarte el milagro que Dios hizo. Estás asegurando de que tu fe se mantenga fresca y le estás inyectando fe a otra persona para que crea. Y en eso estás tú glorificando el nombre de Dios. Cuando nosotros glorificamos el nombre de Dios a través de testimonios, Dios se glorifica, se engrandece más en nuestra vida. Vamos a terminar entonces con una oración. Yo te pido que tú cierres tus ojitos ahí donde estás y que le hablemos a Dios y le digamos ahorita qué importante es que nuestro corazón esté con este carácter que nos da esa enseñanza, ¿verdad? Ese carácter en nuestra oración de ser personas que saben y tienen la certeza de que lo que han pedido ya lo han recibido. Cierra tus ojos. Padre, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que tenemos derecho y oportunidad y privilegio de confesar, de creer que ya hemos recibido aquello que hemos pedido, Señor, según tu palabra, según lo que nos dice Marcos 11:24, Señor. Padre, queremos que esa palabra se haga vida en nosotros hoy. Queremos creer que ya hemos recibido lo que estamos pidiendo en oración, porque lo vamos a obtener según tu palabra, Señor. Ayúdanos a cumplir, Señor mío, con estos fundamentos que hoy recibimos, Señor. Que nuestra oración sea una confianza grande contigo, Señor. Que nuestra confianza crezca en ti, Señor. Que pidamos según tu voluntad, no según nuestra voluntad. Guíanos, Espíritu Santo. Que hablemos todo el día como si ya hubiéramos recibido. Que no dudemos con nuestra boca, que no nos quejemos. Señor mío, ayúdanos a perseverar en oración con paz hasta ver cumplida la promesa. Señor, queremos ser gente no de emoción, sino de decisión. Queremos, Señor mío, honrar la fe que tenemos en ti en base a tu palabra, Señor. Sabemos que esto no es un acto de magia, Señor, sino que es una relación viva. Yo quiero mantener esa relación viva de confianza contigo, Padre. Ayúdame, Padre Santo, a dar pasos prácticos, a identificar mis necesidades, a buscar la palabra, Señor, que sustente esas necesidades, a declarar con mi boca, Señor, que ya he recibido lo que estoy pidiendo, a escribir en un diario, Señor mío, mis peticiones
y también, Señor mío, mis acciones de gracias, a compartir testimonio con los demás de lo que tú estás haciendo conmigo, a tener certeza y confianza absoluta que tú vas a contestar mis oraciones en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.